Primera Plana. Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en Siria, con toda la cantidad de noticias relacionadas con Siria que se han producido en el último mes y cómo han revolucionado absolutamente el tablero sirio. Para ello me acompañan en este estudio el fotoperiodista Logan Perpiñá, que acaba de llegar de Siria. Bienvenido, Logan. Hola. Me acompaña también la analista en estrategia internacional Beatriz de León. Bienvenida, Beatriz. Muchas gracias, Carlos. Y el periodista de la revista Orient 21, Chris Denhont. Bienvenido, Chris. Buen día. El nuevo tablero sirio hoy en Primera Plana. Varias noticias acumuladas han revolucionado el tablero sirio durante el pasado mes de octubre que acaba de terminar, comenzando por el anuncio de la retirada de tropas estadounidenses. A partir de ahí, la ofensiva turca contra las milicias kurdas en el norte del país y alianzas casi podríamos decir antinatura, como por ejemplo la de los kurdos aproximándose al régimen de Bashar al-Assad para defenderse del enemigo turco. Y anuncios como por ejemplo la muerte del líder del Estado Islámico al-Baghdadi tras una operación estadounidense. Una coreografía geoestratégica que incluso ha puesto de acuerdo, lo que parecía impensable, a líderes como Trump, Putin y Erdogan, y que se cobra de nuevo como víctimas a los kurdos. Todo este cruce de piezas, ¿qué deja en el tablero sirio? Hoy lo vamos a analizar aquí en Primera Plana. Pero antes vamos a repasar, como hacemos siempre, algunas de las portadas que nos deja la prensa. Portadas como la del diario Le Monde. Ante la ofensiva turca, los kurdos se ven obligados a llamar al régimen sirio. Liberación sobre esta ofensiva de Turquía en el norte sirio, con una icónica portada en la que simboliza quién gana de nuevo la batalla. Es Putin, dice Liberación, quien vuelve a ganar. ABC en España. Turquía chantajea a Bruselas con los refugiados sirios. Erdogan amenaza con enviar a Europa a millones de víctimas del conflicto si Estados Unidos boicotea su ofensiva. Bueno, Logan, toda esta coreografía diplomática y militar entre Rusia, Turquía y Siria que hemos visto en las últimas semanas, podríamos decir que es una especie de alianza pragmática en la que los grandes perdedores son los kurdos. Sí, obviamente. Los kurdos son los grandes perdedores de esta retirada estadounidense y sobre todo ahora se ven obligados de negociar con el régimen de Damasco y como lo dijo el comandante en jefe de las fuerzas democráticas sirias, es un compromiso doloroso. Pero entre el compromiso doloroso y el genocidio de su pueblo tenía que elegir esto. También los kurdos no son los únicos perdedores, sino las potencias europeas. Están delante del hecho consumado de la parte de los Estados Unidos. Una llamada y Trump, como en pasado diciembre, decidió de retirar sus fuerzas. Ahora es una declaración de fracaso para las potencias europeas que no pueden hacer nada sin sus aliados Estados Unidos. Se han producido un montón de noticias en el tablero sirio durante las últimas semanas. Vamos a intentar ir analizándolas una a una para que el oyente y nuestros telespectadores puedan un poco descifrar de lo que estamos hablando. Por ejemplo, todo empieza, Beatriz, con la retirada de tropas, el anuncio de retirada de tropas de Estados Unidos. A partir de ahí, los turcos, Erdogan ve la posibilidad de esa ofensiva. ¿Por qué es para importante Erdogan esa zona, esa franja de 30 kilómetros, arrebatarle ese control a los kurdos? ¿Por qué es tan importante para Erdogan? Bueno, primero, esta no es la primera vez que Turquía intenta llegar a hacer esa frontera, esa franja segura, como la llaman ellos. El motivo principal son dos. El primero de ellos es evidente, es echar a las fuerzas turcas de su frontera, porque desde que los kurdos consiguieron eliminar al Estado Islámico del noreste de Siria, evidentemente ellos se quedaron con el territorio y está al lado de Turquía. ¿Y por qué Turquía les ve como una amenaza? ¿Por qué piensa que los kurdos son una amenaza? Pues porque dentro de Turquía hay un partido que está considerado terrorista por la OTAN y por Turquía, que es el PKK. Y el PKK es un partido político que quiere la escisión y que es nacionalista y separatista en Turquía. Y tiene bastantes conexiones con los kurdos, o eso es lo que consideran los turcos, con los kurdos en Siria. Por lo tanto, que haya una fuerza kurda
Siria, en la frontera de Turquía, es una auténtica amenaza para Erdogan. Y además a todo esto se le junta el segundo problema, que es el tema de los refugiados. Hay 3,6 millones de refugiados sirios ahora mismo en Turquía. Y esa presión migratoria, sumada a la crisis económica y a la falta de popularidad que está teniendo Erdogan, ha hecho que sea el momento idóneo para Erdogan de anunciar a las Naciones Unidas que esta zona segura no solo va a ser para echar a las milicias kurdas, sino que también va a ser para repatriar a los refugiados sirios a la región, a su territorio. Esta ofensiva turca se produjo justo después de que Donald Trump anunciase esa retirada de las tropas estadounidenses de Siria. Chris, esa decisión de la que se derivan tantas decisiones geoestratégicas, ¿obedece a una lógica interna de Estados Unidos? ¿Obedece a una decisión propia de Donald Trump? ¿A qué obedece? Obedece, si es que obedece a algo. Obedece a nadie de racional. Nadie comprende o entiende la decisión de Trump, que es una decisión tomada después de una llamada telefónica. Nadie comprende. Ya le anunció hace un año que va a retirarse. Entonces, no la gente espera que una solución durable en Siria no será con tropas extranjeras en Siria. Entonces, eso lo saben. Pero los kurdos querían que las tropas salen del territorio de Siria, después una solución política por Siria, después la logra de una autonomía política por los esfuerzos kurdos y sus aliados árabes en la región nordeste, no antes. Esto es muy peligroso porque la consecuencia directa de la retirada de los Estados Unidos de Siria es un fortalecimiento de la Turquía en todo el norte de la Siria y de las milicias pro-turcos. Estas milicias que eran antes eran parte de la oposición de Siria, ahora son milicias de la Turquía que aplican una política de epuración étnica en la zona noroeste, en Afrin, lo que era el primer regalo de Putin a Rusia hace casi 2 años, y ahora está negociando otro regalo. Putin está negociando de dar un territorio entre Tal Abyad y Serikania con una profundidad de 30 kilómetros, un regalo para la Turquía, en donde la Turquía será de nuevo el maestro del juego. Pero lo que se discute hoy es que normalmente la Turquía no obtendrá toda la zona de los 30 kilómetros. Es por eso que la situación hoy en día queda un poco con mucha incertidumbre. Durante años, la cuestión de los refugiados ha siempre sido para Erdogan algo de soft power. Ha utilizado esta cuestión en sus relaciones con las fuerzas de Europa. Ahora mismo lo que se trata para él de arabizar también el norte de Siria, que hay muchos kurdos que históricamente viven ahí. Es una cuestión demográfica muy importante, y lo que sucedió estas últimas semanas se nota exactamente su estrategia, porque son miles y miles de personas que emigraron de esta frontera hacia el sur. Y vemos de manera muy clara los efectos de esta política. No sé si la decisión de la retirada de tropas estadounidenses puso en peligro la operación que ha dado con el fin de al-Baghdadi la semana pasada. Es decir, si se tuvo que acelerar esta operación, Chris. Yo pienso que los kurdos querían mostrar que ellos tuvieron información sobre dónde está Baghdadi. Que llevaba siendo seguido desde hace tiempo. Y a lo mejor esta operación, esta retirada de tropas, hace acelerar todo el movimiento de piezas. Yo no sé, pero lo que pasó es que mostraron que Bagdad era en el territorio controlado por la Turquía. Querían mostrar que que la Turquía no puede obtener más territorio en Siria, porque será un paraíso para los yihadistas. Vamos a ver cómo Donald Trump anunciaba de esta forma la muerte del terrorista más buscado del mundo, al-Baghdadi, tras una operación de los cuerpos de élite estadounidenses. Last night, the United States brought the world's #1 terrorist leader to justice. Abu Bakr al-Baghdadi is dead. Bueno, un discurso, la verdad, en un tono muy distinto, si lo recuerdan, si recordamos al de Obama con el fin de Bin Laden, un discurso bueno, pues mucho menos solemne. No sé por qué se decide que sea el momento para
poner en juego, en marcha esta operación? ¿Por qué creéis que era el momento? ¿A qué obedece? Bueno, pues ya a partir de marzo ya no hay territorio del Estado Islámico, en teoría, en Siria. Sigue habiendo algunas fuerzas. Ahora mismo se calcula que alrededor de unos 18.000 todavía combatientes de ISIS. Pero a partir de marzo Estados Unidos dice la guerra contra ISIS ha terminado en el territorio sirio. Ahora bien, todavía está al-Baghdadi como cabeza, ¿no? Y con todo lo que estaba ocurriendo en Turquía cuando decidieron lanzar la ofensiva, yo creo que era el momento idóneo para hacer algo así y demostrar que, bueno, ahora que encima es campaña electoral para Estados Unidos, que Estados Unidos, aunque se retire de Siria, sigue estando ahí, sigue luchando contra el terrorismo. Lo que parece claro es que cada vez es más determinante en todo este tablero geoestratégico del que hablamos hoy el papel de Rusia para buscar una posible salida en Siria, o como poco es el más influyente. No se puede encontrar ninguna salida sin contar con Moscú, ¿no, Chris? Con la retirada de los Estados Unidos es la Rusia que es la única potencia que es capaz de decir a la Turquía lo que puede hacer o no hacer. Yo pienso que la Rusia tiene dos objetivos con la Turquía. Primero es alejar la Turquía del OTAN. Es importante. Y segundo, mantener la integralidad territorial de Siria, lo que son dos objetivos que pueden ser contradictorios, porque al mismo tiempo Turquía está comprando misiles S-400 y aviones de combate Su-35 y por eso Putin está regalando la provincia de Afrin ya está hecho, la provincia de Idlib bajo control de la Turquía y ahorita mismo la zona de 150 kilómetros con 30 kilómetros de profundidad entre Tal Abyad y Sirkani. A todo ello, es un intercambio mercantil. A todo ello, la guerra cumple ya 8 años en el país y en Ginebra se entrevistan ahora el régimen sirio y la oposición con la tutela de Moscú en el llamado Comité Constitucional Sirio. No sé hasta qué punto puede hacer concesiones el régimen de Al-Assad a la oposición. Eso es una pregunta que nadie puede contestar, porque de momento la situación es muy volátil, cambia de un día al otro. Sí. Y ahora mismo vemos que el PYD, que es la fuerza política de los kurdos, no va a estar en Ginebra. Así que se va a negociar cosas sin los principales protagonistas de esta historia. Así que, ¿qué esperar? Eso no tengo respuesta. Y con Damasco en una posición de fuerza, ¿no, Beatriz? Efectivamente, lo que ha producido que la ofensiva en Turquía es que Damasco, Bashar al-Assad, ha conseguido llegar a zonas que no había llegado desde el principio de la guerra, ¿no? Y ha conseguido un control mucho mayor del que había anteriormente. De hecho, en el Comité Constitucional, antes las fuerzas opositoras estaban los kurdos presentes, pero ahora se ha convertido en un juego en el que está la mitad el régimen de Assad, la otra mitad la oposición, que demanda cosas al gobierno, pero está en un momento de flaqueza absoluta. Todas las demandas que ha podido hacer de un gobierno transicional o de que los prisioneros pudieran salir de las cárceles, los prisioneros políticos, toda la baza de juego que podían tener acaba de terminar. Vamos a despedir en estos momentos a los telespectadores de France 24, pero nosotros en unos instantes continuamos hablando del tablero sirio aquí en Primera Plana.